Historia del Real de Minas de San Demetrio, hoy Plateros. San Demetrio es el primer nombre que tuvo la población. En un primer término se trató nada más de un yacimiento de minerales. Eso ocurrió en 1566. Yo soy Pablo Gaitán, soy historiador por parte de la Asociación Iberoamericana de Historiadores. Venían 4 exploradores que estaban en las minas de Zacatecas. Pasaban para Sombrerete. Normalmente llegaban a un lago, aquí a lo que ahora es Fresnillo. Uno de los mismos descubridores de aquí de Plateros, Pedro de Medina, él fue el que empezó a fundar minas en Fresnillo. A unos pocos meses del descubrimiento de aquí del Real de Minas de San Demetrio, también se empezó a trabajar Fresnillo. Existe un acta y se cree que el mismo Pedro de Medina fue el que le escribió dando informaciones de que se habían encontrado ricas vetas a una legua de lo que ahora es Fresnillo, y desde ese día las empezaron a trabajar. Antonio del Valle, Pedro de Medina, Diego del Castillo y Juan Rolón, son ellos 4. Pues eran unos pocos españoles, pero también venía mucho chichimeca principalmente. Muchos, pues ya ahora sí que venían nativos, todavía no había población. Empezaron a hacer chozas. La primera población surgió donde ahora está Plateros, porque ahí pues era un manantial. Ahí se excavó un pozo y pues ahora sí que se empezó a poblar. En un principio fueron 40 vecinos los que aquí habitaban. Y ya después, posteriormente, se habló también igual de 4 haciendas de beneficio, donde beneficiaban los minerales. Esta viene siendo una, mira, aquí todavía se ven vestigios de las piletas donde con mercurio y con la molienda iban separando los minerales. La otra la conocemos como la hacienda de Valenciana, aquí venía siendo Santa Rosa. Principalmente la plata azul. El suelo era muy, muy duro, muy, muy difícil. Pero ya como a 40 o a 60 metros ya lo encontraban en grandes cantidades. Sí era muy, muy rica la producción. Gata de plata producía gran riqueza. Creo que esta de Santa Rosa fue la última que dejó de trabajar por ahí en los años 50. La minería siempre estuvo muy, muy buen socorrida. Antes de la producción agropecuaria, todo se fijaba en la minería. San Demetrio en sus inicios estaba acá de este lado, porque esta parte estaba un poquito más inhóspita, más deshabitada. Por aquí pasaba el camino real. Todavía por ahí se ven algunos. Para aquel lado donde está ahora la población, te digo que ahí había manantiales, bajaba mucha agua y se extrajeron algunos pozos y fue donde se fue generando ahora sí que la vida cotidiana. Al día que ocurrió el descubrimiento de estos yacimientos, cuando venían los 4 exploradores, ellos siempre cargaban el libro de las horas. En el 8 de octubre se celebraba a San Demetrio. Fue un cónsul de allá de Tesalónica. Esa es la razón por lo que tuvo el primer nombre esta población de San Demetrio, Real de Minas de San Demetrio. San Demetrio es el primer nombre que tuvo la población. En un primer término se trató nada más de un yacimiento de minerales. Eso ocurrió en 1566. Yo soy Pablo Gaitán, soy historiador por parte de la Asociación Iberoamericana de Historiadores. Venían 4 exploradores que estaban en las minas de Zacatecas. Pasaban para Sombrerete. Normalmente llegaban a un lago, aquí a lo que ahora es Fresnillo. Uno de los mismos descubridores de aquí de Plateros, Pedro de Medina, él fue el que empezó a fundar minas en Fresnillo. A unos pocos meses del descubrimiento de aquí del Real de Minas de San Demetrio, también se empezó a trabajar Fresnillo. Existe un acta y se cree que el mismo Pedro de Medina fue el que le escribió dando informaciones de que se habían encontrado ricas vetas a una legua de lo que ahora es Fresnillo, y desde ese día las empezaron a trabajar. Antonio del Valle, Pedro de Medina, Diego del Castillo y Juan Rolón, son ellos 4. Pues eran unos pocos españoles, pero también venía mucho chichimeca principalmente. Muchos, pues ya ahora sí que venían nativos, todavía no había población. Empezaron a hacer chozas. La primera población surgió donde ahora está Plateros, porque ahí pues era un manantial. Ahí se excavó un pozo y
pues ahora sí que se empezó a poblar. En un principio fueron 40 vecinos los que aquí habitaban. Y ya después, posteriormente, se habló también igual de 4 haciendas de beneficio, donde beneficiaban los minerales. Esta viene siendo una, mira, aquí todavía se ven vestigios de las piletas donde con mercurio y con la molienda iban separando los minerales. La otra la conocemos como la hacienda de Valenciana, aquí venía siendo Santa Rosa. Principalmente la plata azul, el suelo era muy duro, muy difícil. Pero ya como a 40 o a 60 metros ya lo encontraban en grandes cantidades. Sí era muy rica la producción. Cata de plata producía gran riqueza. Creo que esta de Santa Rosa fue la última que dejó de trabajar por ahí en los años 50. La minería siempre estuvo muy buen socorrida. Antes de la producción agropecuaria, todo se fijaba en la minería. San Demetrio en sus inicios estaba acá de este lado, porque esta parte estaba un poquito más inhóspita, más deshabitada. Por aquí pasaba el camino real. Todavía por ahí se ven algunos. Para aquel lado donde está ahora la población, te digo que ahí había manantiales, bajaba mucha agua y se extrajeron algunos pozos y fue donde se fue generando ahora sí que la vida cotidiana. Al día que ocurrió el descubrimiento de estos yacimientos, cuando venían los 4 exploradores, ellos siempre cargaban el libro de las horas. En el 8 de octubre se celebraba a San Demetrio. Fue un cónsul de allá de Tesalónica. Esa es la razón por lo que tuvo el primer nombre esta población de San Demetrio, Real de Minas de San Demetrio. Está muy crecida la hierba. Ahorita nos encontramos en la parte oriente de la población. Aquí fue un lugar también donde se beneficiaba el mineral. Este lugar aquí lo conocemos como el socavón. Cuando se iniciaron los trabajos de minería, se procuraban los lugares donde hubiera suficiente agua. Todo esto eran manantiales. Más al lado de la población, por allá se empezaron a excavar los primeros pozos y la población de ahí se suministraba para sus hogares. Todo esto y más adelante también había otra hacienda de beneficio. De hecho, de ahí fue donde se extrajo la piedra tahona, la que está en la entrada, en la parte que le conocemos nosotros como del pico. La piedra esa era rodada por la fuerza animal, por mulas, y ahí se molía la piedra. Ya se hacía con agua y se hacía con mercurio para la separación de los minerales. Donde hubo más auge, aquí en Plateros, pues hablamos desde la fundación hasta el año 1700, 1750, y ya a partir de ahí fue cuando empiezan, pues ahora sí que las empresas pues nacionales y transnacionales a venir aquí a la población, ¿verdad? Como por ejemplo, como fue el caso del Cerro de la Leona. Por ahí todavía se pueden ver vestigios, cimentación de piedra, paredes de adobe, e inclusive algunas todavía hace poco tiempo conservaban fogones. Ahora ya con la nueva distribución de terrenos para este lado, ahora sí que están desapareciendo esos vestigios. Entre 30 y 50 casas, posiblemente, que serían las familias que habitaron en un principio. Ya después cuando se construye el santuario y que se empieza a poblar, ahora sí que para aquel lado empezaron a surgir casas grandes, donde también llegaban mineros temporales. Es el caso del costado del poniente del santuario. Todas esas casas pues tenían un zaguán grande y alrededor tenían muchas habitaciones como si fueran vecindades. E inclusive donde fue la casa del peregrino, también era una vieja casa con un huerto al centro, con muchísimas habitaciones. Invitar a las nuevas generaciones a que sigan investigando, porque hay mucho por conocer. Nuestra historia es muy rica y creo que apenas sí la conocemos por encimita.